Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Café y Palabras. Nosotros con la ilusión de siempre y recomendándoles, por supuesto, que se suscriba y que nos siga a través de nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, donde va a recibir notificaciones de los programas futuros y donde van quedando la hemeroteca y archivados todos los programas del pasado. También les recuerdo que en las plataformas de Apple quedan nuestros audios, como también los quedan en Spotify. Hoy vamos a conversar con don Mario Rodríguez. Mario es abogado, es juez de la República, pero además de eso domina muy bien los temas de la ley del bienestar animal, conoce muy bien cómo está la legislación a nivel internacional y todos aquellos que tenemos de una u otra forma alguna mascota que le tomamos tanto cariño y tanto aprecio, pues debemos estar muy informados de la ley y sobre todo de cuál es la responsabilidad que tenemos cuando adquirimos una mascota en nuestro hogar. Pero antes de hablar con don Mario, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Somos muy dados a pensar de que somos, como seres humanos, seres únicos y seres superiores. En algunas cosas, Dios nos ha dotado de la posibilidad de pensar, de la posibilidad de hablar, y eso nos distancia de otros seres vivos, pero es nuestro propio reino. Somos parte, hombres y mujeres, del reino animal. Somos animales. A veces creemos que somos más racionales, pero a veces los comportamientos que vemos en guerras y en conflictos personales nos demuestra que también somos tan salvajes como puede ser cualquier animal en la selva. Sin embargo, también es cierto que el hecho de tener animales domésticos nos ha llevado a todos a sensibilizarnos cada vez más, no solamente de los animales, sino de lo que es la vida. Las nuevas generaciones nos han enseñado a las viejas generaciones cuál debe ser el trato que debemos tener con nuestras mascotas y con los animalitos. Ellos priorizan mucho a los animalitos, inclusive en muchas ocasiones por las dificultades que hay económicas en el mundo y por la problemática de criar hijos, han priorizado el tener animales domésticos que seres humanos en sus casas. Eso es una decisión muy particular que cada uno tendrá que tomar en la decisión de su vida y hay que respetarla, como hay que respetar a esas mascotas y esos animalitos desde la ley y desde nuestras acciones. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú
o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, aquí estamos con Mario Alberto Rodríguez Villegas. Mario es juez de la República, pero sobre todo ha sido uno de los grandes promotores y defensores de los derechos de los animales, de la protección de los animalitos, no solamente domésticos, sino también aquellos que no necesariamente tengamos en nuestros hogares. Es un tema que también, de paso, en todas estas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, nos puede refrescar un poquito y generar sensibilidad y sacar de tanta problemática y de tanta distorsión política que hoy por hoy encontramos en nuestro país, y pensamos que el programa va a ser más que relajante, pero además de eso, muy necesario. Mario Rodríguez, como siempre, agradecerte la presencia en nuestro programa aquí en Café y Palabras. Gracias, don Claudio. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que van a ver y a escuchar este programa. Solamente aclarar que, bueno, defensor de los animales, pues no soy. En mi condición de juez tengo que mantener una situación de imparcialidad absoluta. No, Lo yo que dije, sí, yo quise decir defensor de los animales como persona, no no, de tu no, profesión, sino como un ser humano que claro. aprecia las mascotas, que defiende sus derechos. Sí, no, pero es que sí es importante aclararlo en el sentido de que muchas veces se cree que los jueces no tenemos ideologías. Claro que las tenemos. Lo que sucede, por ejemplo, los que somos pro vida, yo soy pro vida, eso no me inhibe, por ejemplo, de conocer asuntos de homicidio. Sería muy tonto decir que entonces, como yo soy pro vida, entonces no puedo conocer asuntos de homicidio, por ejemplo. Ujú. Todos tenemos nuestra ideología. Lo que pasa es de que, por ejemplo, en el tema de los animales, por experiencias propias, que tengo, hasta hace poquito tenía 4 perritos, se me murió Kaiser hace poco, y he tenido esa experiencia maravillosa de tener animales en la casa. Y además de eso, por puro rebote, tal vez adelantando un poquito, don Claudio, me correspondió conocer el primer juicio a nivel latinoamericano de aplicación de ley de bienestar animal. Y digo esto, que el primer caso, porque en su momento, en el año 2019, fue la agencia EFE Ujú. de España la que divulgó esa noticia. Yo eso no lo sabía, simplemente me senté porque nosotros en los tribunales pues trabajamos por un rol y las causas llegan por rol, y me correspondió ese asunto, que por cierto se conoció acá en mi cantón, en Atenas, y a raíz de eso me empecé a interesar, ya no desde un punto de vista como un ser humano, ¿verdad? Como un animal humano, sino como ya juez y muy interesado en todo el abordaje legislativo y en el abordaje judicial de este tema, que realmente creo que es muy importante, y le agradezco a usted que le dé divulgación a este tipo de temáticas que son muy importantes. Es que aparte de importantes, creo que también, como decía inicialmente, nos dan la posibilidad de refrescarnos con otros temas dentro del marco de la tribulación que estamos teniendo en la vida política de nuestro país. Y empezaría por lo siguiente, Mario Rodríguez, licenciado. En el tema particular de la ley del bienestar animal, ¿qué análisis harías no solamente desde lo que establece la teoría de esa ley, lo que establece la letra taxativamente de la ley, sino además de eso, ya habiendo sido el primer juez que tuvo que ver un tema de bienestar animal en el marco de esa ley, y viendo lo que ha venido aconteciendo en los últimos tiempos y el apego que muchos empezamos a tener con nuestras mascotas, ¿qué fortalezas encontrás en la ley y qué debilidades encontrás en la misma? Esa es una muy buena pregunta. Resulta ser que la ley de bienestar animal viene desde la administración Figueres Olsen. En esa ley vienen contenidos los derechos y las obligaciones, los derechos de los animales y las obligaciones de nosotros los animales humanos. Ya después usted verá por qué hablo así, ¿verdad? Animales Ujú. humanos. Y resulta ser que desde esa ley se empezaron a establecer los derechos. Antes de 2019, durante la administración de Luis Guillermo Solís,
empezó un movimiento muy fuerte y creo que también eso tenía que ver con la ideología del expresidente Correcto. Luis Guillermo Solís, y resulta ser que se aprueba la ley, la modificación de la Ley de Bienestar Animal y se le agrega una legislación que yo considero vanguardista totalmente. Ya en otros países existía, creo que en España ya existían los delitos contemplados en nuestra ley, pero resulta ser que esa ley ya venía a darle una condición, ya venía a darle derechos a los animales y específicamente a los animales domésticos y a los animales domesticados. Y aquí es muy importante aclarar el tema, porque perfectamente una persona diría, bueno, pero si una persona está maltratando, por ejemplo, a un tigrillo, que resulta ser que se lo encontró y se lo llevó para la casa, ¿se le aplica la ley de bienestar animal? No, no, porque la única excepción sería que la persona logre domesticar al tigrillo. Por eso es que la ley aclara animales domésticos y animales domesticados. Un animal doméstico es aquel que a través de miles de años ha encontrado, para decirlo de alguna forma muy coloquial, muy sencilla, ha encontrado en el ser humano una familia. Ujú. Entonces, por ejemplo, vayamos a los perros. A mí me encanta el tema de la historia y inicialmente se creía que el primer contacto entre los caninos, que evidentemente fueron los seres humanos, que podían ser perfectamente ya los Homo sapiens o algunos neandertales que todavía andaban corriendo por ahí en Europa principalmente, resulta ser que se dio hace 15.000 años, imaginémonos, ¿verdad? Si estamos hablando que el auge de las pirámides y el auge de los faraones empezó hace 6.000 años, no, tal vez unos 5.000 años, 4.000 años tal vez, y los sumerios, por ejemplo, empezaron hace 6.000 años. Ujú. Hace 15.000 años fue el primer contacto entre los caninos y el ser humano, pero recientes estudios han ampliado el plazo. Se habla de hace 40.000 años. Y en el caso de los gatos, porque vamos a hablar principalmente de los dos animales más domésticos que conocemos, ¿verdad? Hace unos 6.000 años aproximadamente. Y sabemos muy bien, y de hecho hace poquito se encontraron unas momias de gatitos en Egipto. Interesante. Eran animales total y absolutamente adorados por los faraones, y evidentemente a partir de ahí se empezó a dar esa simbiosis entre los perros y los gatos, y por eso es que a través del tiempo y por una cuestión evolutiva se han convertido en animales domésticos. Cuando hablamos de animales domesticados, es por ejemplo que una persona logre que llegue, por ejemplo, un tepezcuintle y que lo logre domesticar. Yo no sé cómo se podrá hacer eso, pero si se logra hacer, el Un mapache. animal estaría un mapache y lo logran domesticar y resulta ser que el mapache anda por acá más y recibe órdenes, obedece y demás, ya es como un miembro de la familia. En ese caso, podría ser protegido por la ley de bienestar Bueno, pero animal. Mario, Entonces, ese es, ahora hay gente que tiene cerditos en la casa también, que está muy popular los cerditos como animales domésticos. Están las aves que no sé cómo califican porque esas no están libres, sino que están normalmente encerradas. sí, Hay gente que puede tener un mono, por decirte algo, ¿verdad? También. sí, en ese caso de las aves, si son aves exóticas, están completamente Prohibido. amparados de, bien- por la ley de bienestar animal a aves exóticas, ¿verdad? Y Ujú. cuando digo aves exóticas, original, los canarios, que no son endémicos de Costa Rica. Ujú. Pero resulta ser que, por ejemplo, se tenga un tucán o se tenga mono, en ese caso no aplica. Y no solo eso, sino que se puede estar cometiendo un delito, Ujú. pero ya en contra de la ley de vida silvestre, Ujú. que prohíbe la tenencia de animales silvestres en nuestras casas. Ujú. Ahora, Entonces, sí, no, te seguí, para hacerte luego la consulta. no, es que usted me preguntaba que cuáles eran las fortalezas y las debilidades. Le voy a decir, y yo creo que esto nos va a dar para hablar bastante del tema y a la gente le va a interesar mucho porque es un tema de mucha actualidad. Resulta ser que la principal debilidad de la ley, don Claudio, se da por una praxis legislativa, una muy mala costumbre que tiene la Asamblea Legislativa y también que con un error que cometió el presidente de la República de aquel entonces, don Luis Guillermo,
la ley se vino sin contenido presupuestario. Entonces me imagino que los oyentes habrán escuchado en algún momento a don Walter Espinosa, que en paz descanse, o a don Randall Zúñiga hablando En mi de que programa de Noche sin Tregua, don Randall lo dijo que, dijo. sí, lo dijo, que a Yo, veces les quitaba mucho espacio, mucho requerimiento y que tenían que sacar recursos porque la ley no había sido dotada de los mismos. mm, la ley se creó sin un solo colón para el Poder Judicial. Y ese fue el peor de los errores. Y casualmente yo pedí algunas estadísticas para que las personas, para graficarlo de forma estadística, cuál es el nivel del problema. Imagínese, don Claudio, que el día de ayer el organismo de investigación judicial anunció que se acabó el presupuesto para las horas extras. Don Claudio, yo que trabajo con el OIJ cada 8 días en labores de disponibilidad, las horas extras son esenciales. A un funcionario del OIJ, al Ministerio Público, a un juez, nos levantan a las 12 de la noche y perfectamente uno puede pasar trabajando de 12 a 7 de la mañana y luego siga con su jornada normal. A veces se dan jornadas de 24 horas continuas dependiendo del caso. Ujú. Ya no hay dinero para el organismo de investigación judicial. Y vean el nivel al cual hemos llegado. Pedir las estadísticas de casos de maltrato animal, muerte animal y peleas de perros para que ustedes se den cuenta. A partir del año 2022 al 2024, lo que llevábamos hasta septiembre, imagínense que por muerte animal, en el año 2022, 220 casos. En el año 2023, 166 casos. Y en el año 2024, sin haber finalizado, 136. Por maltrato y crueldad animal, 119, 61, 84, 76 y 72 y 48. Ujú. Prácticamente lo mismo. Maltrato y crueldad animal es prácticamente lo mismo. Y por pelea de perros, 9, 13 y 9 casos. Y si quiere más adelante, hasta le doy las estadísticas por cantón para saber cuáles son los cantones que más problemas tienen de este tipo y las provincias. Pero para que nos demos una idea, el organismo de investigación judicial tiene mucho trabajo en muchas áreas. Hemos visto que el aumento exponencial en los homicidios, el año pasado más de 900 casos, y casualmente el día de ayer también don Randall Zúñiga indicó que este año se va a cerrar probablemente, haciendo una prognosis, ¿verdad? Se va a cerrar con un número muy similar al año pasado. Así que evidentemente hay mucho trabajo y la ley se creó sin ningún tipo de recurso económico. Eso lo advirtió la Corte Plena en aquel momento. Y Mario, y tiene que limitarse el OIJ al mismo personal, ¿verdad? Aparte de las horas extras, aparte de los recursos que requiere la investigación, también el nombramiento de nuevos agentes es muy dificultoso en el OIJ. No, no solo eso, don Claudio, las plazas están. Lo que no hay en muchos casos es personas que hayan hecho todo el proceso de capacitación para llenar las plazas que están vacantes incluso. Y le voy a contar así para que se dé usted una idea de a dónde llega este faltante económico que la ley no, que la ley traía, este vacío económico. Imagínese que, por ejemplo, para un caso de muerte animal, donde un perrito es asesinado, por ejemplo, en Atenas, resulta ser que al menos en cada unidad regional del organismo de investigación judicial, en las unidades subregionales, yo creo que se necesitaría mínimo una pareja de nuevos funcionarios de investigación. A eso hay que agregarle que el perrito no se puede llevar en la misma morguera que se utiliza para seres humanos. Entonces se necesitan vehículos especializados para trasladar los cuerpos de los animalitos que han sido asesinados. Además, necesitamos, porque no hay veterinarios patólogos forenses, que no hay. También se necesitan veterinarios forenses para realizar las valoraciones de los perritos que han sido agredidos, para establecer el nivel de lesiones o las limitaciones de la capacidad general orgánica que estos presenten. Y además de eso, necesitamos que esas unidades tengan los equipos suficientes, perreras especializadas para llevar a los perritos y tenerlos ahí mientras se les hace la valoración, perreras en cada una de las unidades regionales para que los perritos estén ahí mientras son trasladados, toda una interacción con organizaciones de protección animal para que una vez que son recuperados, encontrarles un lugar
o una casa cuna mientras se realiza el proceso, eventualmente si se le quita a la persona supuestamente agresora. O sea, son millones de colones que no traía la ley y que en este momento está generando que las investigaciones tengan muchas dificultades y que el jefe del OIJ salga constantemente, como lo hizo en su programa, el cual yo escuché, indicando que no se le está dando o no se le puede dar toda la cobertura que se requiere. Pero ojo, a pesar de eso, se está haciendo el esfuerzo. Y porque creo que también el organismo de investigación judicial y el Poder Judicial en general se ha dado cuenta el poder y la cobertura mediática que han tenido ciertos eventos muy lamentables en este país. Mario, en eso que estás diciendo y que nos estás comentando de la falta de recursos, no faltará quien nos esté oyendo que nos tilde de irresponsables ante tantas preocupaciones que hay de recursos para el Estado, de estar pensando en recursos para la protección de los animales domésticos. Y muchos estarán diciendo, con todo lo que estamos viviendo en la inseguridad de nuestro país, y este par de carajos están hablando de la seguridad de los perros y de los gatos, que son animales, diría alguno por ahí, olvidando que él es parte también del reino animal, que, que la racionalidad es tal vez y la posibilidad de hablar es lo que nos diferencia, pero en términos generales vivimos y sentimos parecido a todos los animales. Inclusive recuerdo un libro que leí hace algún tiempo donde decía que el animal más parecido a nosotros era el chimpancé y que prácticamente las diferencias de cromosomas, de formación genética, era solo una diferencia de un 2% que tenía el ser humano con un chimpancé, que es el más parecido al ser humano. Pero ¿qué le contestarías a esos que a lo mejor están oyéndonos y dicen, qué par de vagabundos con todos los problemas que hay en el país y hablando de los derechos de los animales y de buscar recursos cuando tenemos un déficit fiscal para proteger perros y gatos? Qué pregunta más buena. Bueno, creo que podría hablar todo el día. Les voy a dar unos cuantos ejemplos. ¿Quién no ha visto o ha escuchado de psicópatas? Los psicópatas usualmente son personas que realizan y cometen homicidios de una forma reiterada. Algunos en Estados Unidos se habla de 2 o 3 homicidios en momentos diferentes. Y hemos escuchado de grandes psicópatas de la historia, Jack el Destripador, por ejemplo. En la ficción, Aníbal Lecter, por ejemplo. Y puedo seguir dando nombres. Hay estudios psiquiátricos del mayor talante posible, don Claudio, que revelan que hay un porcentaje elevadísimo, sin llegar al 100% de casos estudiados de psicópatas a nivel mundial, que durante su niñez maltrataron o asesinaron animales. Nada más le voy a dar unos ejemplos y para el que quiera ilustrarse puede buscar en Netflix y alguna que otra serie que hay muy interesante. Peter Kürten disfrutaba teniendo relaciones sexuales con animales mientras apuñalaba o les cortaba la garganta al mismo tiempo. Edmund Kemper, a los 10 años, enterró vivo al gato de la familia en el patio trasero de su casa. Jeffrey Dahmer, famosísimo, hay una serie en Netflix buenísima sobre él. Le gustaba clavar ranas vivas a los árboles, cortar peces y realizar cirugías improvisadas, vivisección, lo que se conoce así, a perros y gatos abandonados. Los recogía y los partía para ver cómo eran por dentro. Denny Nielsen colgó a un gato solo para ver cuánto tardaba en morir. Y Albert de Salvo disfrutaba encerrando sus mascotas en cajas de madera y les disparaba flechas en su arco. Don Claudio, en este momento, perfectamente, alguna de las personas que nos están escuchando dirá, mira, fíjate que yo conozco a algún niño, algún vecino, o tal vez mi hijo, y le gusta maltratar a los animales. Yo les digo lo siguiente, es muy probable que su hijo, que maltrata animales, no vaya a ser un psicópata, un asesino serial, pero prácticamente todos los psicópatas seriales de la historia han agredido animales. Entonces, los psiquiatras han indicado que este es uno de los elementos importantes de proteger a los animales y tener una ley vanguardista como esta. ¿Por qué? Porque si yo conozco un caso de un niño que maltrata animales, ¿qué tengo que hacer como padre responsable? Tengo que llevarlo a un psicólogo, un psiquiatra para ayudarle
para evitar un futuro, ¿verdad? Delincuente eventualmente, porque esto es una realidad. Y le voy a dar, vea qué bonito, porque qué casualidad que el programa lo hagamos hoy. Resulta ser que el día de ayer, una noticia del diario T13 de Chile informó que apuñalaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus perros en Valparaíso. Los mismos vecinos, don Claudio, el día de ayer apuñalaron a un hombre que ya sabían todos los vecindarios que estaba abusando sexualmente de su perrita. Y resulta ser que lo apuñalaron. Dígame una cosa, ¿acaso no debe intervenir el derecho, el poder judicial y las leyes en términos generales en casos de este tipo, regulándolos Claro. y generando las condenas que tenga que generar para evitar que las personas y las comunidades ejerzan, por ejemplo, la justicia de propia mano? Evidentemente que sí. Y no vayamos muy lejos. En Costa Rica ya existe una de las sentencias, que es del Tribunal de Pavas, de una persona que vivía en la calle, que andaba con su perrita y la violaba constantemente. Ya está condenado, purgó la pena de los 2 años de prisión que se le impusieron, y estas son realidades que se están dando. ¿Por qué es importante? Bueno, porque precisamente el día de hoy Telenoticias informó que vecinos de Zapote denuncian que constantemente se están dando agresiones contra un perrito y que se escuchen los gritos y el llanto del animal constantemente agredido. Ya la gente, ya la comunidad, ya la mayoría de las personas y sobre todo, don Claudio, y esto me alegra mucho, sobre todo los niños y los adolescentes han entendido y han entendido la importancia de proteger a los animales. Y sí, Pero en eso, Mario, ¿no será más bien las nuevas generaciones, para no ser mezquinos, quienes nos han enseñado a nosotros los viejos eh, el amor y la insensibilidad que hay que tener en los animales? Todo lo que vos dijiste lo comparto en su totalidad, pero tiendo a pensar también, cuando nosotros éramos jóvenes, que no había tanta sensibilidad en general por los animalitos como domésticos como lo hay hoy en día. Yo aquí en casa, por ejemplo, mis hijas tienen perritos, yo tengo dos. Tengo a Bruno, que tengo casi 3 años de tenerlo, que para mí es un ser especial en la casa, tanto para mí como para mi esposa. Y hace 15 días, aquí lo tengo en los pies mientras hablo con vos, ahí tengo una criaturita, otro Pomeranian, son Pomeranian los dos, de 2 meses. Esas criaturitas le generan a uno una sensibilidad especial, lo hacen a uno, inclusive es curioso, te amarran mucho a la casa, te llaman mucho a la casa cuando vos estás pensando en que están solos, en que los dejaste solitos. Esta criaturita que acaba de llegar a la casa, la compré pensando en que el otro Bruno, en ocasiones tengo que dejarlo 1 hora o 2 horas solo, que tenga compañía o buscar dejarlo donde mis hijas. O sea, ese nivel de ocupación, porque vamos a ver, vuelvo al tema de antes. Antes era fácil dejar un perro en el patio, en muchas ocasiones amarrado con una cadena o con un mecate, ¿verdad? Maltratado en su cuello. Era visto como un animal, era fácil que cualquier persona lo pateara, ¿verdad? Había hasta un dicho que decía, nadie patea un perro muerto, ¿verdad? O sea, porque era parte de la cultura patear perros, ¿verdad? Esas cosas han cambiado y creo que en lo positivo, pero también creo que las nuevas generaciones nos han hecho a algunos viejos ser más sensitivos, ser más sensibles con los animales, como por supuesto en el pasado y en el presente hay gente que abusa de los animales domésticos y eso también no ha cambiado. don Claudio, comparto totalmente su opinión y le quiero contar mi experiencia. Yo he tenido la bendición de dar charlas y si alguien me está escuchando de alguna escuela, colegio, yo con mucho gusto me acomodo y voy a darles una charla encantadísimo. He tenido la oportunidad de dar charlas en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Técnica Nacional. Ya llevo como 3 años que he ido a dar charlas a los estudiantes. Y le voy a decir una cosa, la gran mayoría de niños, casi que el 100%, tienen mayor sensibilidad que nosotros los adultos. Ujú. Pero si bien es cierto, escuchamos noticias feas, vea qué bonita la noticia de ayer. Policías rescataron a perrita que fue abandonada en túnel en Crucitas. Y la semana pasada, durante 3 días, el cuerpo de bomberos
junto con los vecinos de Barrio Escalante, rescataron a un gatito que quedó atrapado. Hicieron hasta lo imposible por rescatarlo, pero por otro lado, hay una noticia de unos animales que fueron hallados, unos perritos, en un allanamiento, en un congelador, en un allanamiento que se hizo en la zona de Limón. Cierto. Este tipo de cosas pasan. Usted me preguntaba que por qué tenemos que proteger a los animales, don Claudio. Vean, perfectamente a usted y a mí nos pueden tachar de ridículos. Yo no tengo ningún problema, ya me lo han dicho. Es más, tengo conocidos dentro del Poder Judicial que me dicen que soy un ridículo por la forma en la que yo pienso y no me afecta en lo más mínimo. Toda persona tiene derecho a pensar lo que tenga que pensar y esa es mi opinión. Yo ya la he formado a través de los años y todos los días cuando llego a la casa me termino de convencer la bendición que representa los perritos que yo tengo en la casa. Pero quiero contarle esto, don Claudio. Dígame una cosa, ¿cómo es posible que uno va a obviar lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Imagínense que el mercado de producción de alimentos para perros en este momento, para 2030, la proyección es de 500 millones de dólares a 2030. Eso es lo que está generando el mercado. Ya hay un negocio paralelo también. Hay un negocio enorme y en este momento Nueva York, Madrid y Buenos Aires tienen más animales, más perritos, gatitos que niños. Bueno, Vamos a ver. eso está pasando en muchos hogares donde no llegan los nietos y llegan los perritos y los gatos, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes somos usted y yo, que ya somos padres y ya terminamos esa labor, digamos, en el sentido de que ya probablemente pues no vamos a tener más hijos? Resulta ser, ¿quiénes somos usted y yo para decirle a un joven que tiene que tener hijos? Si es un ser individual que tiene todo el derecho a tomar sus decisiones. Y si no se siente capacitado, no quiere tener hijos, ¿qué vamos a hacer? Ya luego pagaremos las consecuencias con el tema de las pensiones, lo cual ya se está proyectando así. Claro. Y no en Costa Rica, en España, en Japón, donde la población ya prácticamente es mucho más las personas adultas mayores que las personas jóvenes, en los países escandinavos. Pero ya hay ciudades que tienen más animales domésticos que niños. Entonces, si esa es la realidad que estamos viviendo, hay que protegerlos y eso es inevitable. Ahora, las personas que dicen que es una pérdida de tiempo y demás, bueno, yo les pido que hagan la siguiente reflexión. Uno puede decir, eventualmente atreverse a decir que esto es ser ridículo, pero por ejemplo, imagínense a un adulto mayor cuyos hijos lo han abandonado, o a una adulta mayor que los hijos la han abandonado, que eso sucede mucho en Costa Rica y en todo el mundo, y resulta ser que vive solita de su pensión, y por cosas del destino alguien le regaló un gatito o le regaló un perrito. Ese perrito, porque yo conozco adultos mayores en esa condición, ese perrito y ese gatito se convierte en la vida entera y en el amor personificado de ese adulto mayor. ¿Quién es su para decirle a esa persona adulta mayor que es una persona ridícula porque Así simple y es. sencillamente ama a ese perrito cuando es un adulto mayor que ha sido abandonado? Absolutamente nadie tiene el derecho de decirle eso. Bueno, precisamente por eso es que hay que proteger a los animales. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué protegemos a los animales domésticos o domesticados y no a las vacas, a las vacas, a los chanchitos y animales que la gran mayoría de la población mundial consumen? Bueno, porque como yo le he dicho a los niños cuando me preguntan eso, porque los niños preguntan ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas tan inteligentes, yo siempre les he dicho lo mismo. Primero que todo, si hacemos eso, si paramos el consumo de animales, probablemente van a haber millones de muertes a nivel mundial por insuficiencia de alimentación, primero que todo. Pero también ya se nota que hay mucha población mundial que está dejando de consumir carne por muchos aspectos, por un tema de bienestar animal, por un tema de cambio climático, porque sabemos que hay ciertas Gente especies que se hace vegetariana, exacto, perdón. que se hace vegetariana. O sea, todo eso está pasando y eso son decisiones de cada persona, pero el respeto definitivamente al bienestar animal y el respeto a los animales es una situación que es total y absolutamente, desde mi perspectiva, incontrovertible. Y si quieren, podemos conversar del nuevo proyecto de la diputada Vanessa Castro. Ahorita quiero llegar a eso. Pero para cerrar esta primera parte del programa, para irnos a comerciales, también quería hacer el siguiente comentario, Mario.
Cuando nosotros estábamos jóvenes existía la Escuela de Zootecnia allá en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, la Escuela de Veterinaria, normalmente muy dirigida, especialmente la de zootecnia, al ganado vacuno, ¿verdad? O porcino. Y en el caso de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional, era de poca demanda. Hoy la demanda para estudiar veterinaria es altísima. Y los que tenemos animalitos, gatos y perritos, prácticamente, vea que aquí tengo yo esta criaturita ya de, de, de un par de meses. Este, los que tenemos perritos y animalitos, terminamos viendo al veterinario prácticamente, voy a sonar igual de ridículo, como decías vos, como un pediatra, ¿verdad? Termina siendo una persona que constantemente estamos consultando y estamos preocupados por los tratamientos, por ejemplo, en esta criaturita que te acabo de enseñar, para desparasitarla, para inyectarla en los primeros meses. O sea, también requiere una alta responsabilidad por el gasto que representa, no solamente en alimentación, sino en salud, tener animalitos. Y también ahí creo que debemos llamar la atención sobre aquellos que quieren tener un animalito doméstico, en el sentido de que tiene que ser también un nivel de responsabilidad económica, porque tampoco puede tener animalito y después dejarlo a tontas y a locas que todos los padecimientos en su hogar. Ese es un muy buen punto. De hecho, la Ley de Bienestar Animal establece los derechos de los animales humanos en el sentido de que se les debe dar todos los cuidados básicos que creo que no vale ni siquiera la pena indicarlos porque es demasiado básico el tema. Pero, por ejemplo, le puedo contar, don Claudio, que hace poquito, hace unos días, se abrió uno de los primeros hospitales veterinarios públicos del Ujú. mundo y de Latinoamérica, en Pereira, Colombia. Y entonces, usted se preguntará, ¿por qué que se preguntará? Yo voy a hacer la siguiente afirmación. ¿Por qué en Costa Rica no tenemos un hospital público veterinario? Sí. Porque a mí me da mucha tristeza un tema muy importante. Ese nivel de costos que está implicando tener una mascota que a usted y a mí nos consta, y a muchos de los que nos están escuchando, prácticamente está generando que sea casi que un lujo tener perritos Ujú. o gatitos. Y eso para mí está mal, porque ya el hecho de tener escasez de recursos económicos no debería ser una imposibilidad. Y si Pereira, en Colombia, tuvo la posibilidad de desarrollar ese hospital público veterinario, Colombia queda aquí nomás. Colombia no es un país súper rico. Colombia tiene muchos problemas económicos, tiene pobreza. La Si, misma, Pereira es una de las ciudades muy populares, pero con bastantes niveles de pobreza en Colombia. bueno, si Pereira lo pudo hacer, ¿por qué en Costa Rica no hemos podido hacerlo? Y aquí le agrego un elemento más. Hay una ley, que si no me equivoco es una ley que promovió el Colegio Veterinario, si no me equivoco, que es una ley que tiene que ver con el tema de las municipalidades. Si no me equivoco, se llama la ley denominada 10.141, denominada Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía. Ujú. Y creo que solo 5 municipalidades en Costa Rica están implementando la ley, don Claudio. Y usted creo que se adivinará cuáles son las municipalidades, ¿verdad? Aquellas municipalidades que tienen más recursos económicos y las municipalidades que tienen un mayor índice de desarrollo humano, ¿verdad? Ujú. Belén, Escazú, Santana. Lamentablemente las demás no lo han logrado. Eh, Qué bonito sería que en nuestro país, por ejemplo, una escuela como la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional, que tiene un gran hospital, que incluso uno puede llevarlo y eso sí hay que pagar, tuviera, por ejemplo, la posibilidad de recibir mascotas y darles esa atención veterinaria, ¿verdad? De forma Ujú. gratuita a las personas. Hay que soñar. Ahora, usted me preguntará de a dónde. Bueno, yo le acabo de dar el dato. Millones, millones de dólares y millones de colones es lo que ganan las empresas de alimentos y las empresas farmacéuticas Un que impuestito por traen ahí, un impuesto y eso claro, sí, de una vez, un impuesto que no se le cobre a la gente, un impuesto a las empresas que traen los concentrados, a las correcto. empresas que traen los productos veterinarios, a las empresas que Que traen tienen las un alto correas, margen de utilidad. claro, por supuesto. Eso es lo que hay que hacer, poner un impuesto y lograr crear un hospital público veterinario, ojalá en cada cabecera de provincia, para que aquellas personas que desean, para aquel adulto mayor que le llega una pensioncita de 100.000 colones y con eso vive, y que quiere tener un gatito y que no puede tenerlo porque no puede pagar eso, y que pueda llevar ese gatito
a la consulta cada vez que le corresponde y a ponerse las vacunas correspondientes. Se vale soñar. Una vez yo planteé eso y me dijeron que eso era un ridículo. Bueno, lo vuelvo a plantear. Creo que es una situación que deberíamos repensar y además va en consonancia con la tendencia a no darle a las universidades públicas los montos que requieren para seguir dando el importante servicio de educación que le dan a los costarricenses día con día. Vamos a un corte comercial y venimos a hablar de la nueva ley que se está planteando en la Asamblea Legislativa relacionada con las mascotas. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y continuamos conversando con Mario Alberto Rodríguez Villegas, juez de la República, abogado y alguien que domina a plenitud el tema de la ley de bienestar animal y los derechos de los animalitos domésticos, como bien lo acaba de aclarar él durante la primera parte de nuestro programa. Mario, nos queda poco tiempo, alrededor de unos 8 minutos, pero hay una nueva ley que se está tramitando en la Asamblea Legislativa que hace unos días conversando entre nosotros, vos me hacías referencia de que no está de todo mal, pero que hay algunos detalles que son importantes y que deben aclararse y deben estudiarse a fondo para no cometer errores en su aprobación. Creo que la ley la tramita la ha promovido la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana, pero te dejo a vos el análisis. Sí, correcto. Esta ley se llama Reconocimiento de la capacidad de sentir de los animales y la armonización de su entorno con los seres humanos. Yo considero que es una ley, y vuelvo a utilizar la palabra, total y absolutamente vanguardista, es muy importante, y yo concluyo ese proyecto de expediente 24.482. Don Claudio, yo estoy de acuerdo con esta ley. Esta ley básicamente lo que trata es de que cambiemos la percepción y desde el punto de vista legal de que los perros, los animales domesticados, los gatitos, dejen de ser considerados un ser moviente, un ser inanimado, un objeto, y que pase a tener, ya tiene derechos con la ley de bienestar animal, pero que sea considerado ya un ser sintiente. ¿Y qué es ser un ser sintiente? Por ejemplo, aquí si revisamos la ley, lo dice claramente. La capacidad de sentir es la habilidad de sensibilidad física, emocional, así como de movimiento o comportamiento voluntario. Don Claudio, ¿quién va a negar que un perro siente? Si cuando se le agrede, cuando se le causa dolor, hay una manifestación física, por ejemplo. Es bien conocido que los perros tienen un umbral del dolor mucho más alto que nosotros los seres humanos,
pero sienten, sufren y también se ponen contentos. Imagínense que un estudio reciente de una universidad en China, es muy reciente, como de la semana pasada, fue publicado por muchos medios de comunicación, lo pueden buscar en Google, indicó que resulta ser que la conexión entre el ser humano y el perro es tan grande que al mirarse a los ojos, esa conexión genera una repercusión a nivel neuronal, tanto en los perros como en los seres humanos. Y esa situación ha abierto el panorama al punto de tratar de que genere avances en el tratamiento de personas con el espectro autista. Entonces, imaginémonos la capacidad de sentimiento, de sentir que tiene un perrito o un gatito. Y le voy a contar una anécdota en el poco tiempo que nos queda antes de contarle cuál es el único problema que le veo a esta ley. Nosotros tuvimos una experiencia, yo diría que casi de infarto, diría yo, muy complicada, muy emocionalmente muy fuerte con el organismo de investigación judicial y quién les habla. Fuimos al levantamiento del cuerpo de una persona que vivía en Orotina, y resulta ser que cuando llegamos vimos ya la fuerza pública tenía la custodia del lugar, y en determinado momento ya él estaba tapado con la manta respectiva para guardar el respeto debido, cuando veo que hay un perro encima, un perrito encima de la persona. Al preguntar, me cuenta la fuerza pública que han tratado de sacar al perrito de ahí, que lo han movido 10 veces y que el perrito vuelve a acostarse a la par del señor. Y llega un vecino y nos cuenta que era el perrito de él, que andaba con él para arriba y para abajo y que lo quería mucho. Vea, don Claudio, perdón, pero un robot no hace eso. Sí, claro. O sea, y así hemos visto muchos casos en redes sociales. A mí me impactó mucho porque lo vi in situ, y esa es la importancia que el OIJ tenga los recursos, porque ese día lo normal era que el perrito se quedara solo. El dueño ya se había muerto, no tenía familiares, y el perrito iba a vagar y probablemente se iba a morir. Por dicha, tanto el OIJ como yo hicimos algunas gestiones con una organización de protección animal aquí en Atenas, y ahora el perrito está mejor que usted y que yo. Está en Estados Unidos, Sí. tiene visa americana y vive Ajá. con una señora. Entró legal. Entró legalmente a Estados Unidos, vive con una señora que lo adoptó y está mejor que usted y que yo. Así que vea la importancia de tener sensibilidad ante este tipo de casos, ¿verdad? Ya ese animalito perdió a su humano, sí, pero ya ahora tiene otra persona que la está cuidando, era una perrita. Bueno, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque no hay duda de que son animales sintientes. Entonces la ley es muy importante. Por ejemplo, la ley regula dos aspectos, don Claudio. Convierte a los animales domésticos en inembargables. No se les puede aplicar el embargo. Por ejemplo, a un perrito de cualquier persona no pueden llegar y decir, vamos a embargar a ese perrito por una deuda. Y además de eso, muy interesante, yo escuché a la diputada Álvarez Marín, hablando de que ella se había separado y que a ella le preocupaba mucho que el perrito, que con quién iba a quedar y demás. Yo he visto conflictos de matrimonios que se separan, ¿sí? en donde hasta custodia por el perro pelean. Bueno, si quiere, en el tiempo que nos queda les voy a contar qué pasa en otros países. Pero el artículo 7 regula el tema del testamento. Vea qué importante. En el caso del testamento, usted puede testar y regular que en caso de muerte del humano, el perrito va a quedar con el cónyuge en primera instancia, con los padres o los hijos, con los abuelos o con los hermanos consanguíneos. Eso me parece excelente. Pero tiene un gran problema la ley, el proyecto de ley. El gran problema es que al convertir a los perritos semovientes, a los gatitos semovientes en un ser sintiente, ya no podrían ser objeto de sustracción y ya no estarían protegidos por medio de los delitos de hurto, robo o robo Delicado. simple. Muy delicado, porque hace 15 días vi una noticia, creo que fue en Repretel, de que están robando perritos en Curriabat. Y creo que en Curriabat hay parques especializados para que las personas lleven a sus perritos. Y son perritos, yo les llamo de alta gama, son perritos muy caros, perritos que sobrepasan los $1,000. Creo que hay perritos que valen $3,000, $4,000, $5,000.
Y entonces ya hay bandas que se especializan en sustraer estos perritos y luego piden por medio de extorsión una recompensa para recuperarlos o los venden a otras personas. Vean, el hecho que le sustraigan a uno un perrito que uno tanto ama es súper doloroso. Terrible, claro. Bueno, resulta ser que en Inglaterra, don Claudio, les cuento, solo el año pasado se sustrajeron más de 2.500 perritos de alta gama. Incluso una actriz de Hollywood, creo que hace como 2 años, creo que era Lady Gaga, le sustrajeron 2 de los perritos al cuidador de los perritos que andaba paseando ahí por un bulevar en Beverly Hills. Y luego la organización, de hecho, creo que Y se pueden dar hasta, demandaron al se pueden dar hasta cuidador. secuestros de perritos. Es que este es el punto, Ah, eso es lo que está pasando. Entonces, resulta ser que la legislación actual protege, de hecho el OIJ recibe denuncias por sustracción de perritos, pero ahora sí están protegidos. En caso de que la ley se apruebe, pasaría lo la mismo nueva que está ley. sucediendo. La nueva ley, esta ley que le estoy mencionando, dejaría el mismo vacío legal que ha ocasionado en España, ¿Cuál es el donde cambio? el gran problema es que ya no se aplica los delitos de robos, sino que quedaría ese gran vacío. Entonces en Inglaterra, me perdonan mi inglés, se creó una ley que se llama Pet Abduction Act 2024. Es una ley que crea el delito de secuestro de animales domésticos. Ok, Entonces, habría que hacer un par de artículos o un reglamento paralelo. no, habría que hacer un tipo penal que se llame el delito de secuestro de animales domésticos. De la misma forma que existe el delito de crueldad animal, muerte animal y pelea de perros, crear un delito que diga delito de secuestro de animales domésticos. Y en el caso de Inglaterra, trae una pena de 5 años de prisión, que es mucho más elevada a la que tenemos aquí, que la pena máxima es de 2 años, con un aumento de 1/3, con un proyecto y una ley que acaba de aprobarse, no ha Pero, entrado en pero, vigencia. nos decís que en la actualidad la ley sí, actual sí protege, o sea, sí hay posibilidades de denunciar y de llevar a la justicia a quien robe o secuestre un perro hoy actualmente. Claro, claro, por ¿Y qué es lo medio de un... y qué es lo que hace esta nueva propuesta de una nueva ley para que los animales sean sintientes? ¿Qué hace? Ah, sí, Que cancela lo otro que ya está aprobado. bueno, que si nos vamos al delito de hurto, dice que quien sustraiga una cosa ajena, Mm, un bien ajeno, ok. y con esta nueva ley ya se le da una Ya, connotación jurídica ujú, diferente, ya no ya son no es un, ya no son bien cosas ni bienes. ni Ah, bienes, sino que ya son un ser vivo, sintiente y protegido por la ley. Entonces queda ese gran vacío. Tenga usted por seguro que entrando en vigencia esta nueva ley propuesta de doña Vanessa Castro, que me parece muy buena, evidentemente se da un hecho de estos y el defensor lo primero que va a decir es, un momento, la conducta no es delito porque lo que se sustrajo fue un animal sintiente y no se sustrajo una cosa, no se sustrajo un celular, no se sí, no es un sustrajo, artículo. no es un artículo, entonces ya pierde protección, por eso es indispensable crear este tipo de delito, que sería Ujú. un delito de secuestro como sucede con los seres humanos. Y tal vez en el tiempo que nos queda, quisiera aclarar el aspecto este muy interesante porque en España y en Argentina ya se está dando el tema este que ante las separaciones o los divorcios, don Claudio, ya se están yendo con conflictos jurisdiccionales ante los jueces de familia. Resulta ser que ya los jueces han tenido, como usted lo acaba de decir, que resolver la custodia de los perros cuando se separa una pareja. Y se han dado casos en los cuales se ha dado una custodia compartida, como sucede con los niños. Se le da 6 meses a Yo uno tengo y un luego, amigo que le toca ver el perrito los fines de semana. bueno, Pero probablemente eso es un eso acuerdo tácito entre la ex y exactamente. él, ¿verdad? Ujú, Vean, yo creo que como estamos en la actualidad, perfectamente un juez de familia podría conocer acuerdos, ujú. incluso divorcios de común acuerdo, donde se indique que el perrito va a estar 6 meses primero con la señora y 6 meses con el señor. Pero le voy a Ujú. contar una anécdota. Hace unos meses, un juez español rechazó la custodia compartida porque consideró que ya España está muy avanzado en estos temas, al Ujú. igual que Inglaterra. España y Inglaterra están muy avanzados y el juez consideró que ese cambio de 6 meses con uno y 6 meses con otro
generaba una afectación emocional en el perrito. Entonces decidió dárselo solo a uno de ellos. Evidentemente la otra persona queda destrozada, ¿verdad? Y si a Correcto. esto le agregamos que hayan niños, por ejemplo, y que resulta ser que los niños se quedan con la mamá y el perrito Con el jalaba papá. más con el papá, evidentemente los niños van a sufrir. Así que estas son circunstancias que, aunque nos tachen de ridículos, el que pasa por estas situaciones definitivamente va a decir qué importante sería No. que se regule. Los que tenemos mascotas y las llegamos a querer tantísimo, comprendemos perfectamente esta defensa y este conocimiento y esta ilustración que nos has dado el día de hoy. Ojalá que también nuestros cuerpos policiales también tengan esa sensibilidad, porque así como pusiste muy buenos ejemplos, también hay que recordar que recientemente 2 patrullas de policías pasaron por encima de un perrito sin ninguna consideración, matándolo y por supuesto haciéndolo sufrir sin ningún sentido y sin ninguna sensibilidad, sobre todo de los oficiales que dicen no haberlo visto, lo cual personalmente dudo. Bueno, Mario, Don Claudio, sí, don Claudio, tal vez si me regala 2 minutos para aclarar ese aspecto. ujú, Evidentemente yo no puedo hablar del caso porque está judicializado y no se ha resuelto, va para juicio si no me equivoco. Pero lo que sí quiero contarles es que el artículo 279 ter, que conlleva el delito de muerte animal, que es lo que se les está acusando a los policías en este caso, lo que quiero contarles es lo siguiente. Los delitos de ley de bienestar animal, la crueldad, la muerte y las peleas de perros son delitos dolosos, don Claudio. Entonces, si una persona va manejando su vehículo y un perro se le atraviesa, un gatito se le atraviesa, es un delito eventualmente culposo. Es como un accidente de tránsito donde se da una lesión culposa, donde 2 carros chocan y una persona sale lesionada o una persona muere. El delito culposo no existe en la ley de bienestar animal. Entonces, para poder establecer la comisión de estos hechos, hay que determinar con total certeza de que hubo intención, dolo de cometer la sí, muerte descuido, de ese animal. El descuido es culposo. menosprecio a la vida del animalito. No, Ujú. por eso, pero es muy importante Sí, es diferenciar diferente. el dolo, la culpa, porque a cualquier persona también le puede pasar que va manejando y un Y se perrito tiró un perrito, exactamente. Exacto. Eh, Eso no es delito, don Claudio, y es importante que las personas lo sepan para aclarar esos aspectos. Sí, sí, claro, a mí yo recuerdo, tengo una referencia de un viaje de hace varios meses que sufrí mucho en la autopista, venía a una buena velocidad y no pude detenerme por un gatito porque venía con carros atrás, carros de frente, no podía esquivarlo y recuerdo que sentí el movimiento del carro que le pasó por encima a un gatito y eso me torturó todo el viaje y el día posterior, pero era inevitable el tener que continuar a la velocidad sobre la autopista y ahí no hay, como lo decís vos, dolo, sino que es una circunstancia que tiene que enfrentar uno también por el problema de los gatitos y de los perritos callejeros. Así es. Bueno, Mario, muchas gracias por esta ilustración y por el trato para hablar de un tema pues, que a todas luces a los que tenemos mascotas nos parece más que importante. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado hoy y esta semana y los espero el próximo lunes al ser las 10 aquí en Café y Palabras porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.